Hola, Hola, ¿cómo están ¿cómo todos? están todos? Un gusto Un gusto volver a volver a estar con estar con ustedes ustedes en este en este canal, su canal, canal, Salud Plus Salud Plus TV. TV. Gracias por Gracias por sintonizarnos sintonizarnos y en el y en el programa del Foro programa del Foro Permanente de la Permanente de Salud la Salud hoy hoy tenemos tenemos algo que algo que habíamos estado habíamos estado esperando, no esperando. No solamente los solamente los médicos, médicos, también la también la población población en común. común. Tenemos un Tenemos un problema problema grave grave en los en actuales los actuales momentos momentos, que es que sobre el es sobre el tema tema de la de la enfermedad del enfermedad del COVID-19, el COVID-19, el SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Con Con nosotros nosotros estarán estarán distinguidos distinguidos panelistas, panelistas, no sin no antes sin antes saludar a todos saludar a nuestros todos nuestros profesionales de la profesionales de salud, la salud, aquellos aquellos que están que dando están su dando su vida y la vida y salud la salud por la por la vida y la vida y salud de la los salud de demás. los demás. Saludos Saludos cordiales, cordiales, hermanos hermanos profesionales de la profesionales de salud, la salud, a todos a todos ustedes. ustedes. No No desmayen, desmayen, sigan sigan adelante, adelante, generen lo que generen lo tienen que que tienen que generar, generar, porque esta porque esta parte la parte la venceremos. venceremos. Seguiremos Seguiremos nosotros nosotros estableciendo estableciendo estos y más estos y más programas programas con con relación a los relación a los problemas graves problemas que graves tiene la que tiene la comunidad. comunidad. Nos Nos acompañan el día acompaña de el hoy día la de hoy doctora la Fátima doctora Fátima Franco, Franco, el doctor el doctor Milton Milton Gijón y el Gijón doctor y el Iván doctor Cher. Iván Cher. Damos paso a nuestra coordinadora Romina Valareso para que nos diga ¿Quiénes son quiénes nuestros son invitados nuestros de hoy? invitados de hoy. Romina, buenas Romina, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, doctor Francisco. Buenas tardes a todos los televidentes que nos ven día a día. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Fátima Franco, médico pediatra, especialista en salud pública y gerencia en salud, directora del programa de vacunación del Ministerio de Salud Pública en Guayas durante 35 años, exdirectora provincial de salud, ex subsecretaria de salud, consultora internacional de la vacunación para la Organización Panamericana de la Salud. Contamos también con la presencia del doctor Milton Gijón Argüello, pediatra graduado en la Universidad Central del Ecuador, genetista por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, diplomado en genética molecular por el Hospital La Paz en Madrid, España, diplomado en anticuerpos monoclonales por la Universidad Nacional Autónoma de México, diploma en medicina por la Universidad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos, fundador y jefe de la primera cátedra de genética médica en Ecuador, director nacional del Instituto de Ciencia y Tecnología, exdirector y de docencia del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, expresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Médicos de Pichincha, expresidente de la Asociación Americana de Telemedicina, ATELAC, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Genética, presidente de la Fundación para Enfermedades Raras, FUNEDERE, y miembro postdoctoral de la Academia Americana de Ciencia, secretario general de la Asociación Iberoamericana de Telemedicina. También contamos con la presencia del doctor Iván Cherres, especialista universitario en alergia e inmunología, especialista en neumología, magíster en investigación y epidemiología clínica, candidato a PhD en ciencias biomédicas, profesor investigador de la Universidad de Espíritu Santo, director médico de Respiralab. Gracias, Romina. Gracias, Romina. Y miren el panel que le hemos tenido el día de hoy. Y gracias, Gracias también a ustedes, a cada uno de nuestros invitados por el esfuerzo que hacen prestar, brindando sus conocimientos y cada una de sus experiencias frente a un grave problema que tiene la salud. Y ahí estamos, los médicos tratando de contestar un problema tan serio que se nos ha hecho una incógnita y a veces, digo yo, hasta dudas existenciales sobre el problema de esta naturaleza. En la primera intervención vamos a tener a la doctora Fátima Franco, ella como experta y consultora y que ha entregado el mejor de sus esfuerzos y el recuerdo que tenemos de Fátima en el programa ampliado de inmunización SPY. ¿Cuál era la estructura histórica, los mecanismos de adquirir biológico, cómo funcionó históricamente y luego en la segunda parte cada uno harán una propuesta al futuro gobierno en relación al tema de vacunación. Mi distinguida doctora Fátima Franco, un gusto tenerla nuevamente con nosotros y le damos paso para su intervención. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Realmente el programa de inmunizaciones en el país se inició hace muchísimos años. Las primeras actividades de vacunación en el Ecuador tienen su origen entre los años 42 y 43
En esa época se llevaban a cabo en breves periodos de tiempo, básicamente en la, en la modalidad de campañas de vacunación, primero con la vacuna antivariólica, luego con la vacuna DT, difteria tétanos, y posteriormente con la vacuna BCG. En el año 1977, el Ecuador crea el Programa Ampliado de Inmunizaciones, más conocido como PAI. Ecuador es el primer país en América Latina en implementar el PAI. Desde entonces, la incorporación de nuevas políticas de salud y la evaluación de los resultados positivos en la reducción de la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacuna permitieron la incorporación progresiva de nuevos biológicos y la ampliación de los grupos objetos. El programa pasó de una protección de la infancia a ser un recurso de prevención para todos los ciclos de vida y por lo tanto se convirtió en un programa de impacto familiar. Hasta el año 2010, el PAI se ejecutaba en todo el país con todas las actividades relacionadas de vacunación. A nivel nacional, estas actividades incluían los trámites de importación de vacunas, la capacitación, la administración, la logística de los bancos de vacunas, así como también de todos los recursos para que funcione la cadena de frío. También se tenía a cargo las funciones de vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles. A partir del año 2010, el Ministerio de Salud Pública adopta un nuevo esquema organizacional con un modelo desconcentrado, conformado por 9 zonas, 140 distritos y 1.134 circuitos administrativos de planificación. De acuerdo a este modelo, cada una de las dependencias tenía que asumir las respectivas competencias. Este cambio significó también un cambio en el esquema y la relación de dependencia de los funcionarios que hasta entonces llevaban las actividades del PAI en el país. Al consolidarse en el Ministerio de Salud este esquema organizacional, el PAI se convierte en la Estrategia Nacional de Inmunizaciones. Y a partir del año 2012, el PAI a nivel nacional se reduce de una manera drástica. De 20 funcionarios que realizaban actividades inherentes al funcionamiento de inmunizaciones, se llegó a contar con solo 3 personas. La estructura y el modelo de gestión por procesos vigentes en la actualidad en el esquema organizacional del Ministerio de Salud no contempla en sus estatutos la asignación de funciones a la inmunización. Solo se define como producto de la inmunización la elaboración de informes consolidados nacionales de evaluaciones sobre inmunizaciones, es decir, prácticamente sus funciones se redujeron en un 90%. Y desde octubre del 2016, para poder contar una relación de coordinación y al mismo tiempo de interrelación con la institución, es decir, con el Ministerio y las demás instancias, se creó la gerencia institucional de la ENI, para de esa manera de poder hacer en alguna actividad en inmunizaciones. Pero todos estos cambios que acabamos de decir, es importante recalcar que también trasladaron los activos y la responsabilidad referente al funcionamiento de los bancos de vacunas al área administrativa financiera del Ministerio de Salud Pública, que nunca había tenido a su cargo el funcionamiento de la cadena de frío, que es bastante importante en el Ministerio de Salud. También se transfirieron las actividades de vigilancia epidemiológica de las inmunoprevenibles a epidemiología del Ministerio y toda la recopilación de los datos, el procesamiento de la información fueron a cargo de la Dirección de Estadísticas del Ministerio. Esto que sucedió a nivel nacional se vio reflejado también a nivel del país. El número total de técnicos responsables del país inicialmente era de 24, una por cada provincia, pero con la zonificación se redujo solo a 9, a 1 por cada zona. Esto también trajo la considerable reducción de personal que trabajaba como apoyo.
La puesta en práctica de este nuevo esquema institucional no logró la fluidez necesaria para una gerencia efectiva. Y realmente, pues, el programa de vacunación funciona con la adquisición de vacunas, definitivamente. El gobierno del Ecuador priorizó la inversión en salud pública, aumentó la inversión financiera hasta un 4.41 del PIB en el 2014. Pero realmente en términos de inversión se priorizó la salud pública, pero en términos de inmunizaciones, el presupuesto disminuyó notablemente. Por ejemplo, en el año 2010 se destinaba el 2.9% del presupuesto del gobierno para salud a las actividades de vacunación. Para el año 2014 ya se redujo al 1.6% del presupuesto para las actividades de inmunizaciones. Fue una reducción importante. Aparte de eso, en el año 2015 solo hubo una línea presupuestaria para inmunizaciones, que era solo para la adquisición de vacunas. Entonces, todo esto dejó sin financiar actividades críticas para la implementación de la actividad de inmunización, como la capacitación, la supervisión, el monitoreo, sobre todo en el campo, la compra de insumos. Y realmente esto hizo que fuera disminuyendo la capacidad administrativa de inmunizaciones. Creo que para todos es conocido que el país siempre ha adquirido las vacunas del esquema nacional y los insumos de cadena de frío, jeringuillas, a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que es un convenio que se firmó desde hace muchos años, que hace que por economía de escala las vacunas y los insumos que nosotros podemos comprar tengan un menor costo en virtud de que países tan grandes en América Latina como Brasil compran, lo cual hace que el Ecuador tenga un mejor precio. El país ha ido sistemáticamente aumentando la oferta de vacunas. Se ha definido un esquema oficial para los diferentes grupos meta y las poblaciones específicas con el fin de garantizar un esquema global para todos los ciclos de vida. Esto hizo que el Ecuador a la actualidad tenga 19 vacunas dentro de su esquema y 2 inmunoglobulinas. Las vacunas disponibles en el esquema nacional de vacunación han consolidado grandes avances en protección de la salud. Los involucrados en vacunación trabajaron fuertemente durante décadas para poder lograr unas coberturas de vacunación que fueran realmente importantes. Sin embargo, estas coberturas de vacunación en la actualidad no son lo suficientemente altas y no son lo suficientemente homogéneas para poder mantener los logros que se alcanzaron en el programa de vacunación. El país en el año, si no recuerdo mal, en el año 2004 tuvo el premio de la Organización Panamericana de la Salud por ser uno de los mejores países que tenía en las Américas en inmunizaciones. Sin embargo, las coberturas de vacunación del Ecuador muestran un comportamiento estable entre los años 2001-2009 y estas coberturas fueron disminuyendo y a partir del 2010 se observa un descenso en las coberturas trazadoras en los menores de un año. Esto es, la cobertura con tercera dosis de polio, la cobertura con tercera dosis de la vacuna pentavalente, con tercera dosis de la vacuna neumococo, con 2 dosis de la vacuna rotavirus y en los menores de un año con la vacuna SRP. El decrecimiento de estas vacunas aplicadas en todo el Ecuador está relacionado, de acuerdo a los mismos criterios del Ministerio de Salud Pública, con factores dentro de este proceso de reestructuración que les acabo de mencionar, porque eliminó las competencias y las atribuciones que tenía el programa de inmunizaciones en todos los niveles. Entonces, eso hizo que prácticamente haya solo una vacunación institucional porque no había
ni ninguna posibilidad prácticamente de hacer una vacunación fuera de la institución. Esto acompañado de disminución de los recursos en todos los niveles y también acompañado a una disminución global de la Rectoría Nacional de Inmunizaciones, produjo una debilidad en el liderazgo de inmunizaciones en todos los niveles. Y ahora, el país también, durante los últimos años, 2014, 2015, y se agudizó de 2019, 2020, ahora 2021, el proceso de la adquisición de vacunas, porque hemos tenido muchos problemas con el abastecimiento de vacunas, lo cual obviamente ha hecho que las coberturas de vacunación no sean las idóneas y creo que se encuentran en peligro todo lo que se ha logrado a través, como dije hace un rato, de muchos años, a través de décadas. Porque Gracias, nosotros hemos Fátima. hecho vacunación y también hemos eliminado poliomielitis, difteria, toferinas. Gracias, Fátima, por su participación en este primer segmento. Ahora tenemos la participación del doctor Milton Gijón. Milton Gijón nos va a participar en el tema de que vacunas de base genética, ARN, mecanismos de acción, reacciones adversas, contraindicaciones y lo que le está ubicando a los ecuatorianos. Esto de los mitos y verdades sobre las nuevas vacunas ARN. Por favor, doctor Milton Gijón, prenda su micrófono para poder participar. Hola, buenas tardes con todos. Entiendo que Salud Plus TV empieza con pie derecho, como se dice comúnmente, con toda la temática de salud que le interesa a la comunidad. Y obviamente en estos pocos minutos yo me voy a referir concretamente a algo que me parece sumamente importante en medio de la pandemia. Es que la batalla dura que están librando los antivacunas en cierto modo está ganando terreno y mucho me temo que hay un gran porcentaje de la población ecuatoriana que a partir de esa información falsa de los antivacunas, mucho me temo, digo, que gran parte de la población ecuatoriana se muestra ya reticente a recibir la vacunación. Algunos lo hacen por convicción, otros por no saber qué hacer. El caso es que si nosotros no logramos que la población entera se vacune, no vamos a ganar la lucha contra el COVID. Y concretamente me voy a referir a lo que en los últimos días muchos artículos, muchas noticias, que no se sabe si realmente quienes aparecen en las fotos con nombres a los que se adjudica la autoría de esos artículos realmente son ciertos, pero se dice que con las vacunas ARN, con las vacunas de Pfizer, por ejemplo, nosotros nos vamos a convertir en cocodrilos, que vamos a ser transgénicos, que no vamos a poder tener hijos, que de aquí en 2 o 3 semanas nos vamos a morir toditos. Y finalmente se ha dicho que en la pandemia de 1918, que se murieron solo los que recibieron vacuna y los que no recibieron vacuna son los que sobrevivieron. Un disparate semejante, y voy a comenzar por ello, de que es una falsedad. En 1918 no habían todavía vacunas. Las vacunas comenzaron en 1940 y al 1918 inclusive no se había identificado que esa pandemia era por un virus.
había el convencimiento de que eso era una bacteria. Es decir, estos mentirosos que por varias razones están difundiendo noticias para impedir que la gente no se vacune, pues realmente están haciéndole un grave daño a la población. Entonces, el primer mito que yo quiero descartar y que quienes nos ven y nos escuchan deben de saber que en 1918 nunca hubo muertes a causa de la vacuna, por lo menos no se a causa nunca hubo muertes por ninguna vacuna, porque no había vacunas. Entonces, de esta manera queda simple y llanamente desvirtuado de que en esa anterior pandemia, nadie se murió por vacuna alguna. La segunda cosa que yo quiero aclarar es que las vacunas de base genética no nos van a convertir en transgénicos, no van a modificar nuestro material genético, no van a hacernos estériles y no van a producirnos ningún cáncer, ni mucho menos. Y les voy a explicar por qué. La vacuna como la Pfizer, tiene que ser obtenida a través de un ARNM, actúa de la siguiente manera. Una vez que nosotros inoculamos en la persona una vacuna ARNM, esta vacuna lo que hace es llegar al citoplasma de la célula. En el citoplasma de la célula no está nuestro ADN. Alguien dirá, un biólogo, alguien que nos escucha dirá, sí, en las mitocondrias. Sí, ahí hay un ADN, pero ese no entra en acción en ningún momento. Nuestro ADN está en el núcleo. La vacuna lo que hace es llegar al citoplasma de la célula. Allí estimula la producción de anticuerpos localizando un elemento que se llama ribosoma. Y una vez que produce esa estimulación, la célula, en este caso la persona, empieza a producir anticuerpos para el virus COVID. La vacuna no ha ingresado nunca al ADN. Para modificar el ADN que está en el núcleo, aún trabajando personalmente, vamos a decir que, voy a poner un ejemplo patético, y yo quiero modificar el ADN de Romina, pues yo voy a tener que tomar una célula de Romina, voy a tener que actuar en el núcleo, ahí voy a necesitar poner un gen extraño de otra especie y trabajar horas de horas, porque ese es un trabajo de ingeniería genética muy complicado. Y solo lograré modificar el ADN de Romina tras muchos intentos, muchos días de trabajo, porque así es lo que pasa en el laboratorio. Es decir, que la modificación del ADN de una persona implica la participación de ingenieros en genética, de ingenieros en biología molecular, y trabajar en el ADN de la persona mucho tiempo. Por lo tanto, modificar el ADN es algo verdaderamente difícil, muy personal, muy puntual. Y las vacunas simplemente no hacen eso. Las vacunas solo se quedan en el citoplasma. Las vacunas no llegan al ADN de la célula, por lo tanto no hay manera de lograr un cambio, una alteración. Tampoco va a producir trastornos que, como dice esas noticias falsas, va a producir cambios
hereditarios. El ARN de las vacunas no llega al espermatozoide, no llega al óvulo. No pueden hacer ninguna alteración. Por lo tanto, estas vacunas lo único que están haciendo es una estimulación del citoplasma de la célula para producir anticuerpos. Nada más. No existe posibilidad alguna de que una vacuna ARNM produzca una alteración en el ADN. Yo me he vacunado con esa seguridad. La segunda forma de cómo están atacándonos los antivacunas son a través de las vacunas como la de AstraZeneca, la Sputnik, a través del virus recombinante. Fue el sonido. Les voy a explicar cómo actúa esto. Nosotros tomamos una parte del ADN de un virus, en este caso de un adenovirus. A ese adenovirus, a esa partecita, lo que se hace es, primero, quitarle su capacidad de infectar. Es decir, trabajamos con adenovirus de una infección respiratoria leve. Sin embargo, le quitamos a esa parte de ese ARN la capacidad de infectar. Una vez que este adenovirus ya disminuido en acción, que es solo un fragmento, llega a través de un ARN de proteína S, nosotros conjugamos estos dos ARN y otra vez llega al citoplasma y el proceso se repite. Este adenovirus así modificado llega al citoplasma, estimula la producción de anticuerpos y nunca va a llegar al núcleo. Por lo que ambas vacunas, compuestas de diferente manera, tienen final un mecanismo similar. Nunca va a llegar al ADN. Por lo tanto, aquellos antivacunas que están publicando a cada rato de que nos vamos a morir en 2 semanas, de que nos vamos a convertir en lagartos, de que nos vamos a convertir en transgénicos, permítame decirles una cosa figurada. Lo único que les falta a estos doctores, entre comillas, que están luchando contra las vacunas, es que nos digan cuál es el número en el que va a caer la lotería, y con seguridad ellos son los que saben exactamente la fecha exacta en la que nos van a invadir los marcianos. Es decir, estos propagadores de temores no tienen ningún fundamento científico. Son, vulgarmente dicho, unos charlatanes. Nosotros tenemos que vacunarnos. Y mientras más pronto se vacune la población, más pronto venceremos a esta pandemia. Lo que debemos hacer es lograr que el próximo gobierno, esto sí, disponga a nivel nacional de técnicos, de médicos muy expertos en la temática, para que tengan un plan perfectamente concebido para la vacunación. Eso es imprescindible. Y eso es lo que careció este gobierno. Siempre este gobierno y el anterior, irresponsable con la salud pública, nunca tuvo un plan. Por eso el desbarajuste. Por eso las muertes por la pandemia. Felizmente hay un ejemplo en el municipio de Guayaquil, donde se han incorporado técnicos en infectología, saludistas, y se han corregido errores. Así que
aspiramos en que el próximo gobierno se dote de un personal técnico, médicos, expertos en vacunación, en infectología, en epidemiología, y podamos todos los ecuatorianos acceder a la vacunación. Terminaré diciendo que si nosotros tuviésemos aquí lo que yo estoy proponiendo y tenemos un acuerdo suscrito con el actual vicepresidente electo, el doctor Alfredo Borrero, si tuviésemos el Instituto Nacional de Medicina Genómica, lo que haríamos es estudios de ADN en nuestros compatriotas y podríamos dirimir cosas como estas. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que las personas que tienen el grupo sanguíneo A, las que tienen el grupo sanguíneo AB, son más propensos al COVID que aquellas personas del grupo sanguíneo O? Sin embargo, en Ecuador ya encontramos efectos contradictorios a esto que se ha descubierto en otras naciones. Por lo tanto, pregunta, ¿será que están aconteciendo nuevas mutaciones en nuestra población? Hay temas genéticos que podremos estudiar, por decir algo. Si nosotros establecemos una característica inmunológica HLA-B46, nosotros podemos decir que esas personas son vulnerables, pero aquellos que tienen una característica inmunológica HLA-B1503, ellos son resistentes al coronavirus. Imagínense que nosotros de a poquito solo necesitamos la infraestructura. Podemos establecer genéticamente cuáles son los ecuatorianos que pueden resistir orgánicamente a la infección y cuáles son los ecuatorianos que tienen predisposición a la infección. Por lo tanto, en conclusión, vacunémonos todos los ecuatorianos. Los antivacunas no deben de tener espacios, son mentirosos. No hay base científica para todas sus afirmaciones. Vacúnese con cualquier vacuna. Reciba la segunda dosis cuando son dos. Hay vacunas que tienen una sola, pero vacúnese. La respuesta será siempre positiva para tratar de inmunizar a la mayor cantidad de ecuatorianos en el menor tiempo posible. Gracias, estimado Milton. Mi recomendación última es seguir con el distanciamiento, el uso de mascarilla, el lavado de manos y una alimentación muy rica en cítricos, naranja, limonada, comer guineo, tomar té y tomar café. Muchas gracias, Milton. Gracias al doctor Milton Gijón por sus expresiones en este segmento. Vamos nosotros a escuchar al doctor Iván Cherre con los criterios inmunológicos de la vacuna SARS-CoV-2, la calidad de anticuerpos, qué medir y la duración de inmunogenicidad que se podría establecer en este tipo de inmunización. Doctor Iván Cherre, bienvenido y la audiencia es suya. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Pancho, y estar conversando con este experto y grupo panel. Y primero quiero agradecerle a Milton dos cosas. Estamos tomando café, así que estamos amando la inmunidad. Y la otra que es chistoso por lo que usted dice acerca de la gente antivacuna. Vio que en broma dicen cuando te vas a poner la vacuna y tienes que escoger cualquiera, te dicen, ¿quieres ser zombie o quieres serte cocodrilo? Entonces ahí la gente escoge una u otra vacuna. Y esto tiene también un poco digamos, de lo que me pidieron que hable, es porque cómo se produce la respuesta natural frente a una infección por SARS-CoV-2. Nosotros sabemos que el momento que ingresa el SARS-CoV-2 tiene que haber un receptor para el mismo. Este receptor, que es de la angiotensina, que está en el pulmón, digamos así, toma contacto allí y se produce un estímulo de la inmunidad innata. Entonces, ese estímulo de inmunidad innata lo que hace es que genere
a una célula T un estímulo, se va a liberar interleuquina 4 para decirle al plasmocito, la célula B, vamos a producir un anticuerpo. Ese anticuerpo de tipo IgM, IgG, específico para, en este caso, el SARS-CoV-2. Y esto tiene un tiempo, de tal manera que la producción de anticuerpos IgM, IgG recién a la segunda semana, uno puede tener más o menos la sensibilidad aumenta entre 80 y el 6%. Esto es el primer concepto interesante porque uno ve que la población, tal vez por ahorrar un poco, siempre se dosifican los anticuerpos cuando no es lo adecuado al principio, porque probablemente van a salir negativos y eso retrasa un poco el diagnóstico y hace que la gente se siga produciendo la infección. Entonces, la respuesta de nuestro cuerpo de generar los anticuerpos está dirigido a diferentes proteínas que tiene el virus. La más conocida es este antígeno, que es el antígeno Spike, esta proteína, la S. Tenemos el otro que es la proteína del nucleocápside, que es N, pero también existe un dominio, que es una parte de una subunidad de esta espícula del S, y S1 y S2, se une a ese dominio S1 digamos algo que se ha denominado el dominio que liga al receptor, que es el RBD. Entonces, la respuesta, y como este RBD es el que une al virus con la célula, de allí que cualquier cosa que uno quiera actuar sobre este dominio, también es muy importante desde el punto de vista terapéutico y por eso también las vacunas están dirigidas allá. O sea que yo puedo generar, digamos, entre comillas, esta respuesta de anticuerpos a estos tres sectores, al S, al N y al RBD. De tal forma entonces que esta interacción, cuando uno considera la infección inicial, vemos entonces que esta generación de anticuerpos es interesante porque siempre la IgM va a estar al principio un poco más que la IgG, pero uno va viendo en la práctica que cuando debe haber un descenso de la IgM, esta puede persistir un poco más, y ahí es cuando tenemos la primera dificultad clínica que muchos pacientes dicen, todavía estoy con un periodo de infección. Porque como todos sabemos, cuando ya la IgM desciende y va desapareciendo, nos queda la IgG que nos dice que el paciente ya en ese momento dejó de infectar y que tiene un recuerdo. Sin embargo, en la práctica no siempre sucede así. Y también la otra cosa a considerar es que puede ser que algunos pacientes no tengan respuesta de anticuerpos, porque la respuesta es compleja. Hay aproximadamente a veces un 10% de pacientes que han tenido la infección y uno le mide los anticuerpos y no tiene la presencia de anticuerpos. Por lo tanto, el otro concepto interesante es que uno no tiene que estarse midiendo los anticuerpos después de una infección por el SARS-CoV-2. ¿Sí? Existen criterios definidos cuando uno quiere, por ejemplo, solicitar anticuerpos después de una infección. Porque uno sabe que hay un grupo de pacientes que puede ser que no los tenga positivos. Y eso no significa que esté protegido. Pues como dije, la célula, el linfocito T, que es el que induce al linfocito B a producir los anticuerpos, esos linfocitos T de memoria están presentes y muchos de esos generan también una respuesta de protección. Ahora, ¿qué sucede cuando hablamos de la vacunación? Milton nos habló de estas vacunas que son de RNA. Eso es la respuesta que se genera junto con la vacunación a través de AstraZeneca y Gamalaya, van a inducir una respuesta contra que se genere una respuesta contra este antígeno S. Sin embargo, cuando uno ve el nuevo tipo de vacunas también que están presentes en nuestro país, como es la de virus inactivo, las de Sinovac, estas generan una respuesta muy diferente no solamente a la espícula, sino también al resto. Por lo tanto, esto va a ser importante cuando querramos medir la respuesta, si alguien quiere medir cómo responden los pacientes después de una vacunación. Porque todavía nadie ha validado los kits post-vacunación. Entonces, vamos a tener nosotros una dificultad ahora, probablemente ya en Inglaterra se están haciendo las validaciones, de allí que vamos adelantando que tampoco es importante dosificar los tipos de anticuerpos después de una vacunación, ¿sí? Porque asimismo puede ser que algún grupo no lo tenga, algún grupo no genere la respuesta de un tipo, y lo que vemos es muchas personas que están con dudas de la vacunación. Y le generamos más
dudas, como bien dijo Milton, a ese grupo que dice no te debes vacunar porque mira, ni te salieron anticuerpos. Entonces, son dos cosas importantes que tenemos que tener claro. Ahora, las vacunas generan una respuesta inmunitaria amplia y compleja. Entonces, tenemos nosotros la evaluación o producción de los anticuerpos no es concluyente en este tipo de inmunidad. Entonces, de allí que nosotros tenemos que tener claro que la vacunación, básicamente uno de los primeros objetivos de la vacunación es que la respuesta que va a generar va a disminuir la mortalidad y la enfermedad severa. Eso no significa que podamos nosotros tener una infección leve. Eso también es otro concepto importante porque la gente dice, me vacuné, igual me dio la enfermedad. Como cuando pasa uno se vacuna contra la gripe. La gente recibe la vacunación contra la gripe, pues dice, doctor, igual me enfermé de la gripe. Cuando el objetivo de la vacunación de la gripe es evitar la neumonía y evitar la encefalitis. Entonces, acá más o menos hay que ir aprendiendo eso. Yo me vacuno, estoy protegido contra la mortalidad y contra la enfermedad severa, pero me puede dar una enfermedad leve. Por eso es que debo seguir con las medidas de protección que al final bien lo ha dicho Milton y Fátima. Entonces yo tengo que tener eso muy claro. Ahora, vemos que cada vez hay más una tendencia a la gente a solicitar estos anticuerpos de la espícula para ver si tuve respuesta o no, si me infecté o no. Asimismo, puede ser que yo haya recibido una infección por el coronavirus y de pronto la respuesta no es medible, o no solamente tengo una respuesta contra la espícula, sino tengo una respuesta con las otras dos cosas que mencioné. Así que el generar un criterio de seguimiento clínico basado en los anticuerpos no es muy bueno porque la respuesta va a ser muy variable. Entonces, para finalizar, creo que hay un detalle importante, es que la respuesta a anticuerpos es solo un aspecto de la protección que generan las vacunas, pudiendo estar protegidos sin tener niveles altos de anticuerpos circulares. Quiero dejar este concepto finalizado y bueno, estar pendiente de lo que el público pueda preguntar. Y gracias por haberme invitado. Gracias, Iván, por tu participación. Creo que hemos cumplido con esta primera parte. Primero vamos a tener algunas preguntas que haremos. En primer lugar, a Fátima hacerle la expresión de decirle en qué tiempo podríamos nosotros vacunar teniendo todos los implementos, las vacunas, la construcción a través de nuestro ministerio. Esa sería la primera pregunta para Fátima. Dentro del plan, la doctora Fátima Franco, dentro del plan de la propuesta que uno le podría hacer al próximo gobierno. Bueno, realmente todo va a depender de la cantidad de vacunas que se tenga. Hay que tener en cuenta que en las actuales circunstancias a nivel mundial hay una disponibilidad reducida de las vacunas contra el COVID. Entonces, para definir un plan de acción, tiene que ser de acuerdo al número de dosis con las que contamos. Actualmente no contamos con pocas dosis, por un lado, con muchas dosis, perdón. Y por otro lado, la otra cosa que habría que ver es con cuánto personal mismo se cuenta, porque el tiempo depende de una planificación. ¿Qué pasó con esta planificación en las actuales circunstancias en el país? Todo el plan de vacunación inicial estuvo a cargo de funcionarios del Ministerio de Salud Pública, pero que lo diseñaron sin contar con participación de ningún técnico del país que algo conozca de inmunización. Entonces, no se elaboraron lineamientos operativos de tal manera que las personas en cada uno de los lugares, como siempre fue y que ha sido la base para el éxito de las campañas de vacunación, pudieran conocer las metas, los componentes y qué hay que hacer. Entonces, en ese contexto, definir un tiempo, si se tienen todas las vacunas, usted en un mes puede vacunar. O sea, creo que lo hablábamos alguna vez. Nosotros aquí en la provincia del Guayas lo hicimos en el año 2007. Aplicamos fiebre amarilla a 3.500.000 personas en 5 semanas. ¿Pero por qué? Porque tuvimos una microplanificación total y completa y se vacunó
a toda la población desde 1 año hasta 99 años. Pero sabiendo que contábamos con las dosis necesarias, las teníamos antes de hacer la planificación y hubo una microplanificación detallada. Se puede vacunar en los 100 días como está pretendiendo hacer el próximo presidente, el presidente electo Lasso, si es que llegamos a tener la cantidad de vacunas que se necesitan. De lo contrario, seguiremos vacunando como en la actualidad, casi a cuentagotas. Gracias, Fátima, por la expresión. Creo que ha contestado en sí la capacidad que tiene el Ministerio de Salud Pública como tal, como Ministerio de Salud Pública. Así lo debemos entender. Y bueno, hay un modelo que se está debatiendo con profesores de la Universidad Estatal, con el arquitecto Héctor Hugo, que ha sido nuestro baluarte en los juegos referenciales, en las condiciones que tenemos, en la parte técnica. Ellos quieren implementar el modelo electoral. Entonces, la pregunta para Fátima es, el modelo electoral que ellos plantean es, puedes vacunar en 11 días con 4.900 o 4.500 puntos ¿cómo se llama?, de la parte electoral, de recintos electorales, y 49.000 puntos de juntas receptoras de votos y hacerlo por nombres, dígitos y por mesa, si se quiere, en ese espacio utilizando ¿qué? Todos los recursos humanos del ministerio, del sector público, semipúblico y de las universidades. ¿Qué opinión, Fátima, le merece este proyecto que se tiene claro, una vez que existe inclusive un software de registro? Porque algo conversábamos también, Fátima, de este hecho de que tener el QRS, el certificado QRS de vacunación, podría permitir inclusive en el futuro la movilización entre países y entre poblaciones. Sí, efectivamente, yo empiezo por lo último. Uno de los éxitos que yo veo para la población en general es que este certificado de vacunación que nos están dando tiene el certificado QR. Con ese es factible que nosotros, si queremos viajar, podemos viajar y no tenemos que hacer 10 días de aislamiento o no tenemos que hacernos exámenes. Entonces, es realmente, me parece una cosa muy importante, un avance muy bueno que jamás hemos tenido en el país. Así como decimos las cosas malas, el certificado de vacunación, yo creo que es lo mejor que tenemos en la actualidad, aparte del trato tan amable de las personas que están trabajando. En cuanto al uso de los recintos electorales, yo creo que hay que redefinirlos. Porque, por ejemplo, no puede dejar de funcionar la universidad. Aquí en Guayaquil, la universidad van a perdón, a votar como 60.000 personas. Se puede redefinir, probablemente no con tanto, se puede también hacer que las personas vayan de acuerdo a la letra de su apellido, para que no sean todos al mismo tiempo. La capacidad de instalada que tiene el Ministerio de Salud es buena y también se están uniendo los municipios realmente y eso es buenísimo. Tenemos el municipio de aquí de Guayaquil, el municipio de San Borondón que están apoyando, y el municipio de Durán, hablando específicamente de la provincia del Guayas. Creo que también Milagro y Daula están colaborando. Es decir, se puede hacer, probablemente no en todos los recintos, pero sí en algunos de ellos y se puede acortar, probablemente no a 11 días, pero sí probablemente a 20, 25 días se puede hacer con menos recintos electorales para poder tener una buena cadena de frío en todos los lugares, que es la parte importante, porque si no se conservan bien las vacunas, como que se le estuviera poniendo agua. Gracias, Fátima. Al doctor Iván Cher, propuestas sobre el tema de vacunación al próximo gobierno. Desde las visiones que tienen, ¿qué sería el planteamiento? ¿Cuál sería
los fundamentos que podamos nosotros tener a un plan exitoso de vacunación y una pregunta abierta para todo el panel. Yo tengo una duda existencial y la he dicho abiertamente. La duda existencial mía es vacunar en plena pandemia, en el pico. Si los microorganismos generan presión selectiva frente a antimicrobianos, la vacuna podría generar presión selectiva y generar más variantes en el pico de la vacunación. Mi duda existencial la expongo en forma pública para ver si esto puede ser compartido en forma técnica con nuestros panelistas, en el orden o si no en el desorden, Iván y Milton Gijón. Miren, yo considero que en el nuevo gobierno, si se pretende tener éxito, lo primero que tiene que haber es un plan. El Ecuador no tiene un plan de vacunación. Si no es por el esfuerzo del personal de salud, que espontáneamente se organiza, si no es por el esfuerzo de los médicos, de las enfermeras, simplemente esto sería una verdadera catástrofe. Por lo tanto, el nuevo gobierno tiene la obligación y la necesidad imperiosa de contar con un plan nacional de vacunación. Entonces allí se determinará el número de vacunas, se tendrá un registro de las personas que han sido vacunadas, de las que tienen la segunda dosis, etc. Asimismo tendrá que reestructurarse los sitios de vacunación, en fin. Un plan es indispensable, como así es indispensable que el nuevo gobierno tenga un plan nacional de salud, porque el momento en que nosotros dedicamos el esfuerzo para la pandemia, nos hemos estado descuidando de los cánceres, de las cirugías represadas, etc. Hay que tomar el contexto, hay que verle a la salud holísticamente, es decir, en todo su panorama, si queremos tener éxito. Ahora, con respecto a de que si en plena pandemia, en plena infección, nosotros vamos a vacunar, mi respuesta es sí. Todo el mundo tiene que vacunarse, inclusive aquellos que ya tuvieron COVID, que pasaron la infección, deben de vacunarse. Esta pandemia ha sido estudiada y nos ha enseñado muchas cosas conforme ha ido avanzando su evolución. Es decir, muchas cosas se han ido determinando en el día a día del enfrentamiento. Y de esta manera, mi sugerencia es que bajo cualquier circunstancia, a excepción de aquellos que ya sabemos que tienen alergias muy graves, que tienen enfermedades catastróficas en estado terminal, en fin, poquitas excepciones hay. Sin embargo, hay que estar atentos de cualquier efecto que los imponderables nos podrían determinar. Tranquilidad y vacunémonos todos bajo cualquier circunstancia. Gracias, Milton. Iván, por favor. Sí, mire, yo creo que aportar un poco más lo que han dicho los colegas también. Yo creo que en este momento la vacunación debe ser la prioridad número uno. ¿Qué podríamos nosotros sugerir? Mire, para poder hacer la vacunación masiva, pregunto yo, ¿por qué no podemos también vacunarnos en la noche, después de las 6 de la tarde? Facilidades que tenemos las iglesias, tenemos muchísima gente que quiere colaborar, los centros de vacunación tienen que estar, quiero ser hasta exagerado, 24/7, y nos vacunamos más pronto. Ahora hay montones de personas que quieren hacer voluntariado, tenemos estudiantes de medicina, tenemos médicos, toda la gente quiere ayudar a vacunar. Necesitamos organizarnos, que la vacuna esté, y seguro que todos nosotros salimos a ayudar al personal de salud en la vacunación. Entonces eso nos daría una tranquilidad y ver un montón de gente que no tiene a veces los horarios necesarios y rápidamente nos vacunamos. La segunda cosa es que se supone que para la fecha que ya venga el nuevo gobierno,
por lo menos toda la primera línea de salud ya debería estar vacunada. ¿Sí? Ojalá lo logremos, pero digamos, seamos optimistas, quedarán muy pocos y probablemente todo el mundo de la primera línea esté vacunado. Yo creo que entonces hay que pensar en ese grupo que mantiene la actividad económica de nuestro país. Así como se vacunan la gente, los mayores, los ancianos, también hay que vacunar pronto a esa gente productiva. Se debe hacer una reunión con las empresas, ¿sí? Con los grupos empresariales para vacunar pronto, no solamente al empleado, sino también a su esposa, porque siempre el empleado llega a la casa y puede de uno u otro lado recibir alguna, probablemente tiene más riesgo de infección. Entonces yo creo que ya a estas alturas debería estar la lista de todas las principales empresas, aquellas empresas que, digamos, mantienen la economía y también generan, por ejemplo, las empresas de alimentos, las empresas de productos de primera necesidad. Deben vacunarse todos esos empleados, porque sabemos que de esa manera vamos a mantener ese equilibrio entre salud y economía. Y finalmente, trabajar de la mano, quitando esas mentiras que están surgiendo en todos lados, que si te vacunas, que te haces lagarto, que te haces zombie, que todo el mundo que te va a dar trombos. Entonces, claro, recibe la información que te vas a dar un trombo y la gente, no me quiero vacunar. Ahora todo el mundo quiere vacunarse con la de Pfizer, pues si te ofrecen otra vacuna que no sirve. Entonces tenemos que sacarnos de la cabeza esas cosas y para eso se necesita educación, como estos programas que agradecemos estar aquí y seguramente Pancho puede reunir un montón de profesionales de la salud que pueden hacer videos, que se puede hacer difusión e inducir a la gente a vacunarse. Voy a poner un ejemplo, en Estados Unidos en ciertas empresas hasta le dan un bono porque se vacunen, para que llegue rápido la vacunación a todo el mundo. Entonces, necesitamos informar a la población que hay que vacunarse. Nosotros estamos por publicar un estudio, 1.600 gente que se vacunó, personal de salud, las reacciones son leves, no hemos tenido ninguna reacción severa, por ahí algunos que hacen unas reacciones tardías, pero son reacciones que están descritas y que se pueden manejar. Sé que claro, si nuestro tamaño de la muestra fuera mayor, a lo mejor en 10.000 pacientes vemos una... Está bien, como todas las vacunas, Fátima, con tantos años de experiencia tiene que haber visto. Nosotros hemos visto pacientes que se ponen la vacuna de la gripe y tienen una encefalitis, pero es mínimo. Digamos, si uno se pone a ver el riesgo de trombosis entre la vacuna y entre la que le dé uno el coronavirus, pero un 16% de chance que te dé trombosis con el coronavirus, 0.005 dependiendo de la vacuna para que te dé trombosis. Entonces, no podemos nosotros andar con esos miedos. Pero claro, como la información, las redes sociales para las malas noticias son campeones, donde todo el mundo recibe que te va a dar una trombosis y listo. Entonces creo que es importante ese mensaje, porque todavía la gente cree, y voy a poner un ejemplo del dióxido de cloro, todavía la gente cree que eso es la solución. Yo siempre digo, hay que tener la mente abierta. A lo mejor que todos quisiéramos que eso fuera la solución. Por ponerle una cosa, un ejemplo nomás. Todavía la gente tiene las plaquetas, todo eso. Primero que no hay evidencia científica. Y segundo, la gente tiene esa tendencia, esa falsa protección. Y todo eso retrasa que nosotros tengamos la protección correcta. También, si fuera tan bueno alguno de estos productos que se vienen ofreciendo desde hace un año, no deberíamos tener tantas personas enfermas como lo tenemos ahora. Entonces, la correcta información, que siempre llega tarde, pero hay que seguir insistiendo en la correcta información. Ayudar a las autoridades que vengan, digamos, autoridades nuevas, ayudar a cada uno de nosotros, poner empeño en asesorar con todo el conocimiento que tenemos, para que de esa manera la gente se vacune pronto con cualquier vacuna, vamos a disminuir la mortalidad, van a estar las terapias intensivas no tan llenas, y de esta manera lograremos el objetivo, que es terminar pronto esta pandemia. Gracias Iván. Gracias Iván por la contestación. Ahora, una pregunta abierta también. ¿Cuál sería una contraindicación o la contraindicación que se dé a no vacunarse? ¿Alguna contraindicación que pueda decir no te debes vacunar o debes de consultar a tu médico de cabecera? Mire, yo voy a hablar de la parte alérgica, porque es una que está, ¿no? Vamos a poner el escenario más trágico, que una persona, porque pasa, que una persona, voy a hablar de la vacuna de Pfizer y la de Moderna, porque ellos tienen una envoltura
que es el polietilenglicol. Entonces puede ser que algún paciente sí tenga alergia al polietilenglicol. Por lo tanto, esa sí es una contraindicación de vacunarse. Si el paciente no tiene otra opción, solo tiene la vacuna que tiene pues la envoltura del polietilenglicol, uno puede desensibilizar. Ya hay un reporte a gente que le han puesto la primera dosis digamos, de Pfizer, hace una reacción severa y todo, y tiene que ponerse la segunda, uno lo puede ir desensibilizando, le va aplicando la vacuna en una forma que sabemos los alergólogos que el paciente la puede recibir. O sea que en ese extremo igual puede recibir la vacuna. Entonces yo creo que, en mi opinión, no hay hasta ahora ninguna cosa así extrema que impida que un paciente no se pueda vacunar, que una persona no se pueda vacunar. Yo creo que la única contraindicación es no vacunarse, prácticamente, porque las otras ya las dijo el doctor Gijón también. Y en relación a la pregunta anterior, doctor, su dilema si se va a vacunar en plena pandemia, yo creo que es el momento de vacunarnos todos para tratar de llegar a la inmunidad, por lo menos a la inmunidad de rebaño. Pero estoy también de acuerdo con lo que decían tanto el doctor Ivón cuanto el doctor Cherres, que se necesita mejorar la comunicación. Realmente no hay un buen plan de comunicación. Por ejemplo, un adulto mayor recibe su primera dosis y realmente no sabe a dónde ir a la segunda dosis, porque no hay canales claros establecidos que lo pueda sacar del error. Y otra cosa, no estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Gijón, que no hay un plan de vacunación. Hay un plan de vacunación. Un plan de vacunación colgado en la web desde hace, creo que desde enero. Pero ¿qué pasa con ese plan de vacunación? Ese plan de vacunación es un plan macro. Y entonces, como yo decía hace un rato, no hay un plan operativo que tenga los lineamientos claros en las actuales circunstancias. Ni siquiera todo el personal de salud está involucrado en las actividades de vacunación porque no se lo involucró. Se hizo una planificación de arriba hacia abajo, cuando realmente, y lo lógico que siempre ha sido, un programa de vacunación es una planificación en territorio, porque es en las unidades de salud donde saben dónde está el viejito, dónde está la embarazada, dónde están los niños. Parece que no, pero sí lo saben. Entonces, esa parte nunca se tomó en cuenta. Y la otra cosa que hasta ahora es un limitante, el que tiene que registrarse. En las primeras instancias, que fuera el personal de salud, de tanto de lo público y lo privado, no hubo problema. Pero luego, cuando ya nuestros adultos mayores que no saben mucho de Internet, que no saben cómo registrarse, no tuvieron problemas enormes. Entonces, ¿qué se puede hacer también? Que vaya el usuario al establecimiento de salud más cercano donde se pueda anotar y luego informarse qué día va a vacunar. O sea, siempre fue así. No entiendo por qué no se está utilizando toda la capacidad instalada del Ministerio de Salud. Y lo que decía el doctor Cherres, hay un montón de personas que quieren colaborar, pero no se ha llamado tampoco a las personas todavía a colaborar. Pero es que eso justamente se hace cuando se tiene una microplanificación que va desde la unidad de salud y va subiendo hasta cuando llega a nivel nacional. Allí es donde saben cuánta gente necesita para vacunar, cuántos termos, cuántas vacunas. Pero realmente, si usted le pregunta a un jefe zonal, no sabe cuántas vacunas tiene que aplicar, porque no se han establecido metas para provincias, para zonas, en definitiva, casi para el país. Todo el mundo dice, hay que vacunar 9 millones, pero se están comprando 20 millones, y en estas vacunas no hay desperdicio. Entonces, son cositas que van a tener, o al menos, perdón, se dice que se están comprando los 20 millones, porque hasta cuando no tengas todas las cosas, los contratos, y se tenga las dosis que veas que se adquirieron, no sabes realmente. Pero la población a vacunar realmente no son los 20 millones, son 18 millones. Muy bien, gracias Fátima por tus expresiones. En realidad, yo creo que estamos con muchas respuestas dadas de nuestros especialistas invitados el día de hoy. Tienes apagado el audio, Pancho. Gracias.
Estamos con muchas respuestas dadas por nuestros especialistas el día de hoy, que han estado y han concurrido a ello. Por respeto a nuestra audiencia, Romina, vamos a darnos unos minutos más. Y Romina, por favor, las preguntas que están haciendo los seguidores de este programa al momento actual, que nos vienen siguiendo ya desde hace una hora. Romina. Bueno, aquí tengo una pregunta que nos hace María Palma Moreira, desde la ciudad de Guayaquil, nos saluda. Y esta pregunta se la quiero dirigir a la doctora Fátima Franco. Ella es una persona que va a cumplir 70 años y nos pregunta cuál vacuna sería la mejor y menos peligrosa, ya que ella es hipertensa y sufre de alergias. Doctora. Realmente yo le voy a decir lo que le digo a mi familia. La mejor vacuna es la que está disponible. No hay otra, es decir, como dije hace un rato, casi no hay vacunas disponibles. Entonces, hay momentos en que llega la vacuna Pfizer, pero probablemente esa vacuna es solo para las segundas dosis. Tiene la vacuna AstraZeneca. Usted ve a la primera ministra de Alemania, se vacunó con AstraZeneca. El presidente de México se vacunó con AstraZeneca. La vacuna Sinovac también le va a proteger, que son las 3 vacunas que tenemos en las actuales circunstancias. Entonces, yo le aconsejaría a doña María Palma, a quien conocí, si es la misma persona que es la sindicalista del Ministerio de Salud, la conocí por muchos años, y realmente que se vacune con la vacuna que le están ofreciendo, aunque sea hipertensa. Acabamos de decir, prácticamente no hay contraindicaciones así importantes para no vacunarse. Vacune con la que le están ofreciendo. Muchas gracias, doctora Fátima Franco. Esta siguiente pregunta la quiero dirigir al doctor Milton Gijón. ¿Se podría realizar un cierto tipo de combinación en recibir la vacuna de diferente laboratorio? Por ejemplo, mi primera dosis con AstraZeneca, que usa un adenovirus atenuado, y mi segunda dosis de Pfizer, que usa el ARNM. ¿Podría ser viable esta combinación? Eso no es lo ideal, pero dadas las circunstancias, no hay ningún problema, porque ¿qué resulta? Que la primera vacuna va a cumplir con su cometido de producción de anticuerpos. Y la segunda vacuna va a hacer exactamente el mismo objetivo con un distinto componente. El proceso es el mismo. El final es producción de anticuerpos. Si esa es la circunstancia y yo soy el que se va a vacunar, yo me vacuno sin ningún problema. No hay ningún problema. Tómese en cuenta que estoy hablando de que si yo recibí una dosis de una vacuna ARNM, vamos a decir Pfizer, y la otra es una AstraZeneca, que es una vacuna con virus recombinante, igual me vacuno, porque el efecto de producción de anticuerpos es el mismo. No hay ninguna contraindicación, por lo menos que se haya descrito hasta ahora. Vacunémonos. Muchas gracias, doctor. Esta siguiente pregunta va para el doctor Iván Cherres. Nos pregunta Genovefa Hurtado. Una consulta, si desarrollo anticuerpos contra COVID, ¿cuál es la probabilidad de volverme a contagiar? Siempre dice, al último siempre le tocan las preguntas más difíciles. Bueno, uno siempre, si uno revisa la bibliografía, si uno tiene una infección natural por el COVID, los estudios manifiestan que la inmunidad a uno más o menos tiene entre 6 y 8 meses. 8 meses es lo máximo que hay un estudio. Entonces, uno asume lo mismo en la vacunación, porque lamentablemente no hay un estudio de un año, porque todavía no se cumple un año de vacunación. Los estudios con vacunas fueron 3 meses, 4 meses, donde están los anticuerpos. Entonces, yo hablo desde acá, no. Entonces, si uno compara la vacunación y la historia natural de la enfermedad, uno dice, a ver, 6 meses, segurísimo vamos a estar con los anticuerpos. Pongámosle 2 meses más, 8. Después, uno puede infectar. Tiene un perrito. Ahora con lo que tenemos ahora nosotros con estas nuevas cepas, donde incluso veremos qué pasa con las nuevas cepas. La vacunación va a poder cubrir esas nuevas cepas. En mi opinión, probablemente todos tendremos que vacunarnos el próximo año, porque las vacunas se irán modificando para estas nuevas cepas.
Muchas ¿Gustaría gracias, agregar doctor. un poquito a lo que dice el doctor Iván? Sí, claro, doctor, continúe. Infelizmente ninguna vacuna produce una inmunidad del 100%, ni tampoco ninguna vacuna hasta el día de hoy ha sido garantizada de que nos va a dejar una inmunidad eterna. Entonces, sí, alguien puede contraer la enfermedad, sea con una vacuna u otra, pero las posibilidades de que esa infección sea atenuada, eso es lo que va a pasar. Generalmente, hasta ahora, en los casos que se ha visto, las personas tienen una enfermedad leve, de síntomas controlables. ¿Sí? Ese puntito, nada más. Ya tenemos una última pregunta para cualquiera de los doctores que nos pueda ayudar. Aquí nos preguntan si se pueden vacunar las madres en periodo de lactancia y que ya tuvieron COVID y también las personas que son alérgicas a los AINES. Cualquiera de los tres que me pueda ayudar. El tener alergia a los AINES no es una contraindicación categórica. Y vacunarse mientras está en la lactancia, en mi opinión, no hay ninguna contraindicación. De acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo. Son alérgicas a los AINES. Cualquiera de los tres que me pueda ayudar. Gracias Romina y gracias al panel que hemos tenido el día de hoy. He tenido unos frutos más con la necesidad de poder cumplir con el objetivo del programa. Necesitamos que se hagan mesas de diálogo en el próximo gobierno. Mesas de diálogo en salud. Mesas de diálogo que puedan generar la política de Estado. La convocatoria al señor presidente electo, Guillermo Lasso, y al señor vicepresidente electo, Alfredo Borrero. Existe mucha capacidad en el Ecuador para poder resolver los graves problemas que tiene el sector. Hemos escuchado a la doctora Fátima Franco relatar lo que nuestro Ministerio de Salud Pública ha hecho por su población. Cómo acceder a inmunización. Lo podemos hacer en 5 semanas, siempre y cuando existan los biológicos en primer lugar, el recurso humano y el recurso económico para poder resolver este grave problema. Lo ha dicho Iván, hay una capacidad inmunológica en todas las vacunas, igual han compartido los médicos. Y el doctor Milton Gijón ha hecho referencia a cómo actúan estas vacunas. Lo que sí podríamos decir en salud colectiva, las vacunas son una herramienta más y tal vez una de las mejores herramientas para detener esta pandemia. No olvidar la responsabilidad ciudadana que tenemos todos. Estamos con una campaña en Salud Plus TV de El Yo Te Cuido, y este mensaje va para los jóvenes y va para la familia. Ya no es el cuidarte solamente, sino el yo te cuido. Tú sales a una fiesta, sales sin protección, te contaminas, te contagias de COVID, llegas a tu casa y contagias a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, a tus hermanos, a la gente alrededor, a tus amigos, a tu novia, a tu esposa. Yo te cuido. Es lo que nosotros tenemos que hacer. No olvidar que el día viernes a las 12 horas por Ecuador, 19 horas por España, estaremos con 2 profesores más hablando de la epidemiología que hay en el COVID. Cómo está el mundo y cómo está el Ecuador. Estarán con nosotros José Juan Molión y Johnny Real Coto, maestro, profesor del Ecuador y profesor de España, Granada.
subdecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Granada, nos acompañará este día viernes y ustedes lo pueden ver retransmitiéndose en su canal, Salud Plus TV. Agradecerles a Fátima Franco, a Milton Gijón y a Iván Cherry por ese aporte ciudadano que tienen a favor de la salud. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo cordial. Un saludo, buenas tardes, muy amable. Buenas tardes, muchas gracias, doctor. Un abrazo, gracias. Cuídense. Enorme. Hola amiguitos, nosotros somos Patrulla Salud. Los invitamos a acompañarnos a partir de este 8 de abril a este programa que está hecho especialmente para ti, en donde aprenderemos de una forma divertida e interactiva cómo cuidar de tu salud. Te esperamos lunes, miércoles y viernes. Y recuerda que ya eres miembro oficial de nuestro equipo Patrulla Salud. Ya está aquí, Patrulla Salud. ¡Patrulla Salud! Hola amiguitos, nosotros somos Patrulla Salud. Los invitamos a acompañarnos a partir de este 8 de abril a este programa que está hecho especialmente para ti, En donde aprenderemos de una forma divertida e interactiva cómo cuidar de tu salud. Te esperamos lunes, miércoles y viernes. Y recuerda que ya eres miembro oficial de nuestro equipo Patrulla Salud. Ya llegó, ya está aquí. Bienvenidos a Nutrición de la A a la Z, conformado por nutricionistas que aman compartir sus conocimientos de manera práctica, sencilla y basada en ciencia. En este espacio encontrarán recomendaciones para mejorar tu salud, estilo de vida y estado nutricional. Además, despejaremos mitos nutricionales. Hola, soy Alicia